Te imaginas unas lujosas vacaciones en el mar, en un crucero que va más allá de los espectáculos, parques acuáticos y spas. Existe una realidad que pocas personas conocen. Aunque realizar un crucero puede ser el sueño de muchos, es importante comprender cómo esta industria, que mueve miles de millones de dólares, tiene un impacto significativo en el medio ambiente, explota a trabajadores de países pobres y a veces funciona como escenario para delitos. Imagina unas vacaciones lujosas en el mar, disfrutando de un crucero que ofrece más que solo espectáculos, parques acuáticos y spas. Pero, ¿qué me dices si te cuento que detrás de la fachada de lujo hay una realidad poco conocida? Que para muchos realizar un crucero es un sueño. Esta próspera industria, que mueve miles de millones de dólares, explota a muchos trabajadores de países pobres. Por si fuera poco, en ocasiones, los cruceros se convierten en escenarios para la comisión de delitos, un lado oscuro que a menudo queda oculto tras la fachada de entretenimiento y lujo. La navegación, siendo el medio de transporte más antiguo, ha evolucionado a lo largo de la historia. En la actualidad, la industria de cruceros ha experimentado un crecimiento exponencial, moviendo miles de millones de dólares y convirtiéndose en uno de los principales segmentos del sector de viajes de ocio y turismo. Sin embargo, detrás de la fachada glamorosa se esconde una realidad con diferentes irregularidades. La industria de cruceros tiene un impacto ambiental significativo. Son gigantes contaminantes porque generan una cantidad considerable de residuos. Aguas residuales sin tratar, emisiones de gases contaminantes y vertidos de combustible son solo algunos de los ejemplos. El impacto en el ecosistema marino es considerable, poniendo en riesgo la salud de los océanos y las especies que habitan en ellos. Aunque se han propuesto medidas para reducir estas emisiones, la industria aún enfrenta desafíos en este aspecto. Los cruceros son grandes emisores de dióxido de carbono, uno de los principales gases que contribuyen al cambio climático. Se estima que un solo crucero puede emitir más dióxido de carbono que miles de automóviles al año. Además, los cruceros generan una gran cantidad de residuos sólidos, como plásticos, papel y comida. Estos residuos pueden terminar en el océano, contaminando las playas y dañando la vida marina. Otro problema es que los cruceros pueden anclar en zonas sensibles como los arrecifes de coral, causando daños físicos a estas estructuras irreemplazables y a la vida marina que los habita. Detrás del impecable servicio y la sonrisa permanente del personal se esconde una realidad laboral precaria. Largos horarios, condiciones de trabajo difíciles, salarios bajos y discriminación son el pan de cada día para muchos trabajadores, especialmente aquellos de países en vías de desarrollo. Esta explotación afecta directamente a la calidad de vida de los empleados, contradiciendo la imagen de lujo asociada a los cruceros, además de ser una mancha en la industria que necesita ser erradicada. La mayoría de los trabajadores de cruceros, que provienen de países en vías de desarrollo, deben enfrentarse a condiciones de trabajo precarias, como largas horas de trabajo sin descanso, falta de acceso a atención médica adecuada y espacios de alojamiento reducidos. Los salarios de los trabajadores de cruceros suelen ser bajos, especialmente en comparación con los estándares de los países desarrollados. En algunos casos, hasta los trabajadores pueden incluso tener que pagar a las agencias de empleo para obtener un puesto en un crucero. La promesa de viajar por el mundo y ganar dólares sin gastos atrae a muchos, pero la realidad dista mucho del sueño. Jornadas de hasta 14 horas diarias, sin descanso semanal, son comunes para muchos trabajadores, especialmente aquellos de menor rango. Las empresas se aprovechan de las leyes laborales laxas de países donde registran sus barcos, pagando salarios inferiores a los estándares internacionales y sin respetar derechos básicos. Filipinas es el principal proveedor de mano de obra, con cerca del 30% de los trabajadores del sector. Un caso particular es el de Cuba, donde un acuerdo entre el gobierno y la empresa MSC permite la contratación de trabajadores en condiciones cuestionables.
el gobierno cubano se queda con el 80% del salario de los trabajadores, quienes además se enfrentan a severos castigos si abandonan el empleo antes de finalizar el contrato. Las empresas de cruceros se benefician de una mano de obra barata y flexible, maximizando sus ganancias a costa del bienestar de los trabajadores. Estos, a pesar de las condiciones precarias, ven en este trabajo una oportunidad para ganar más dinero y mejorar sus vidas. También pueden tener dificultades para acceder a la justicia en caso de sufrir abusos o accidentes debido a la falta de jurisdicción clara y las leyes laborales laxas en algunos países de bandera, por lo que la explotación laboral en la industria de cruceros es una grave injusticia que debe ser denunciada y combatida. Ni hablar de la salud pública, que también se ve comprometida en estos viajes. Los brotes de virus como la pandemia de COVID-19 golpeó duramente a la industria, exponiendo sus vulnerabilidades. El virus se propaga rápidamente entre los pasajeros a pesar de los intentos de evitarlo. La recuperación del sector dependerá de la adopción de prácticas más responsables y sostenibles. La reducción de la huella ambiental, la mejora de las condiciones laborales y la transparencia en sus operaciones son pasos esenciales para un futuro más ético. En cuanto a la seguridad, los cruceros también han sido escenario de delitos, incluyendo desapariciones y asesinatos. Muchos de los casos quedan impunes por el uso de banderas de conveniencia y porque no se investigan a fondo, lo que permite a las empresas eludir leyes más estrictas y pagar salarios por debajo de los estándares. Las compañías de cruceros tienen un gran poder e influencia, lo que puede dificultar la investigación y el enjuiciamiento de delitos que ocurren en sus barcos. Muertes y desapariciones sin resolver, tráfico de personas y otros delitos encuentran un terreno fértil en la falta de jurisdicción clara y lagunas legales. Un ejemplo de un delito en un crucero es el caso de George Smith. En julio de 2011, George Smith, un ingeniero que desapareció misteriosamente del crucero Disney Wonder mientras navegaba por el Caribe. Su esposa, Jennifer, lo vio por última vez en la cubierta del barco alrededor de las 2:30 de la madrugada. Cuando ella se despertó unas horas más tarde, él ya no estaba. Se descubrieron manchas de sangre en su camarote y en el costado del barco, sugiriendo que podría haber sido arrojado al mar o caído por la borda, enfrentando una posible tragedia de ahogamiento. La policía comenzó a sospechar de un homicidio. Unos días después, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos anunció su participación en la investigación de la desaparición de Smith. Smith había sido visto sus últimas horas de vida con Josh Askin, junto a 3 individuos de origen ruso, entre ellos Greg Rosenberg y Zach Rosenberg. Un año después, Royal Caribbean International acordó compensar los bienes de Smith. La pesquisa sobre la muerte continuó en 2012, siendo remitida a la división de la mafia del FBI. El programa de televisión Dateline arrojó nueva luz sobre la teoría de que la muerte pudo haber sido resultado de un intento de robo que salió mal. En junio de 2006, Royal Caribbean ofreció una compensación de $1.100.000. Sin embargo, la familia de Smith posteriormente impugnó los términos y el monto del acuerdo de compensación. Las investigaciones posteriores revelaron que Smith había estado bebiendo en exceso durante la noche y que se había peleado con otro pasajero. También se descubrió que había tenido problemas con el juego durante el viaje. Pero a pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontró el cuerpo de Smith. La policía de Bahamas concluyó que se había ahogado, pero la familia de Smith cree que pudo haber sido víctima de un delito. La ex esposa de George, finalmente, optó por aceptar una compensación de la naviera a cambio de poner fin al proceso judicial. Además, recibió acceso a información confidencial proporcionada por la empresa que incluía todos los vídeos capturados por las cámaras de seguridad. Sin embargo, la manipulación fue tan grande que declaró su deseo de seguir adelante con su vida, olvidar lo sucedido, y se mudó, alejándose por completo de la familia de su difunto marido. Si bien las compañías de cruceros están obligadas a registrar y reportar al FBI los delitos que ocurren a bordo,
Esta obligación solo se aplica cuando las víctimas son ciudadanos estadounidenses. En el caso de personas de otras nacionalidades, la investigación queda en manos de las autoridades del país donde está registrado el barco, lo que genera una serie de problemas. Los robos son también un delito común en los cruceros, especialmente en los camarotes de los pasajeros, y también el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños. La navegación, el medio de transporte más antiguo de la humanidad, tiene sus raíces en la prehistoria. Nuestros ancestros utilizaban troncos, bambú y cañas para construir canoas y embarcaciones rudimentarias para navegar por mares y lagos. Durante miles de años la navegación evolucionó lentamente. Los barcos se utilizaban principalmente para la exploración, el comercio y la guerra. Un gran salto adelante se produjo en la Edad Media, alrededor de 600 años atrás, gracias a la ingeniería naval de Portugal y España. Sus avances permitieron conectar continentes hasta entonces desconocidos y convertir el mar en una puerta a nuevas oportunidades. Los nuevos navíos marcaron el comienzo de una época dorada, la era de las grandes navegaciones o la era de los descubrimientos. Sin embargo, los viajes eran arduos y peligrosos. Las condiciones para la tripulación eran precarias, ya que los barcos no estaban diseñados para el confort. No fue hasta el siglo XIX, con la invención de los barcos de vapor, que los viajes se hicieron más rápidos y seguros. En 1817, la compañía Black Ball Lines marcó un hito al establecer la primera línea regular de transporte de pasajeros entre Nueva York y Liverpool, con salidas en fechas fijas. Inicialmente, estas líneas se centraban en el transporte de pasajeros, correo y carga, siguiendo la tradición del transporte marítimo. Hacia 1880, algunas compañías comenzaron a ofrecer una experiencia diferente: viajes con el objetivo principal del ocio y el entretenimiento a bordo del buque. Noruega fue pionera en convertir los cruceros en un negocio. Las navieras noruegas ofrecían viajes para disfrutar de los fiordos del país, en barcos adaptados a este fin. El primer barco construido específicamente para cruceros no se construiría hasta 1900 en Alemania. La aparición de los cruceros transformó el transporte marítimo de pasajeros. Los barcos se volvieron más lujosos, con piscinas, restaurantes y diversas actividades para los clientes. Pero la evolución de la aviación supuso un desafío para la industria. Muchas compañías desaparecieron, mientras que las que sobrevivieron tuvieron que adaptarse. Los barcos pasaron de ser un medio para llegar a un destino a convertirse en un destino en sí mismos, ofreciendo una experiencia completa de viaje y entretenimiento. La industria de los cruceros ha experimentado un rápido crecimiento, especialmente en Estados Unidos, con viajes al famoso Caribe. Actualmente, los cruceros son un segmento importante del sector de viajes de ocio y turismo, con un movimiento de más de $18.000 millones en 2022 y una previsión de crecimiento aún mayor para los próximos años. Pero, detrás del glamour y las cifras positivas, se esconde una serie de irregularidades e incluso denuncias de prácticas cuestionables. El tamaño de los cruceros ha aumentado considerablemente, con algunos barcos con capacidad para casi 10.000 personas entre pasajeros y tripulación. La cantidad de residuos generados por estas ciudades flotantes es significativa, incluyendo aguas residuales y agua sucia, con un impacto ambiental considerable. La industria ha sido criticada por el vertido de residuos en alta mar, la emisión de gases contaminantes y el uso de combustible pesado altamente contaminante. La historia de la navegación y los cruceros es un viaje fascinante que nos lleva desde las rudimentarias canoas de la prehistoria hasta las gigantescas ciudades flotantes de la actualidad. Es una historia de innovación, exploración y evolución, pero también de desafíos y responsabilidades. La industria de los cruceros tiene el potencial de seguir creciendo y prosperando en el futuro, siempre que adopte prácticas más sostenibles y responsables que protejan el medio ambiente y a los pasajeros. El panorama del sector de cruceros, golpeado por la pandemia y la imagen de barcos abarrotados durante el COVID-19, parece remontar.
proyectan recuperar niveles prepandemia y crecer a un ritmo vertiginoso del 12% anual a partir de 2026. Pero, ojo al horizonte, esta recuperación no puede ser a costa de la responsabilidad. Si bien la industria anuncia planes ambiciosos para reducir la contaminación, como motores de gas en nuevos buques y acuerdos con puertos para usar su electricidad, el foco parece estar únicamente en lo climático. Las empresas callan ante las denuncias de violaciones de derechos laborales y otros problemas que siguen ocurriendo a bordo. A pesar de estos desafíos, la industria de cruceros ha anunciado planes para reducir su impacto ambiental, con el objetivo de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050. Además, se está tratando de cambiar su imagen y presentarse como una opción más responsable y sostenible. Sin embargo, es crucial que las autoridades y los consumidores se involucren para garantizar que estos compromisos se cumplan y que se aborden adecuadamente los problemas laborales y de seguridad. Como consumidores, tenemos la responsabilidad de ser conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen en el planeta y en las personas. Investigar antes de elegir un crucero, optar por empresas con prácticas responsables y exigir transparencia son acciones que podemos tomar para promover un cambio positivo en la industria. El hundimiento del Titanic en 1000 conmocionó al mundo, marcando una tragedia en la que casi 1.500 personas perdieron la vida, incluyendo algunas de las más ricas de la época. El Titanic, con sus lujosas instalaciones, representaba el pináculo del lujo en aquel entonces, con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca y restaurantes de lujo. Sin embargo, la industria de cruceros ha evolucionado desde aquellos días. Ahora, en lugar de estar reservados para una élite, los cruceros se han convertido en un medio de transporte masivo centrado en la experiencia a bordo. La transformación fue impulsada por las grandes empresas del sector, como Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, que surgieron en los años 60 y 70 para superar la crisis que enfrentaba la industria. Estas compañías, que representan el 90% del mercado mundial, han convertido a los cruceros en un negocio extremadamente rentable. Su público objetivo son personas mayores de 60 años, especialmente estadounidenses, que tienen un poder adquisitivo relativamente alto y están dispuestos a gastar en servicios a bordo. El 38% de los ingresos totales provienen de las ventas a bordo, donde los pasajeros gastan en tiendas, masajes, casinos y excursiones. El modelo de negocio también se apoya en agencias de viajes que venden paquetes y servicios adicionales a cambio de comisiones, proporcionando a las compañías de cruceros un préstamo libre de intereses para financiar sus operaciones. Aunque estas empresas tienen su sede en Estados Unidos y cotizan en su bolsa, utilizan complejas estructuras operacionales y registros en países con impuestos más flexibles, como Panamá, las Bahamas, Bermudas o Malta, para minimizar sus obligaciones fiscales. Esto también afecta las condiciones laborales de la tripulación, ya que no están obligadas a cumplir con el salario mínimo de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su éxito, la industria de cruceros ha enfrentado desafíos significativos. Durante la pandemia, Carnival, por ejemplo, sufrió pérdidas mensuales de $900 millones. Aunque se espera una recuperación gradual con la relajación de las restricciones, la industria enfrentará aguas turbulentas en su camino hacia la recuperación. Este viaje a través de la historia y los desafíos actuales de la industria de cruceros destaca la importancia de comprender a los competidores, tener un modelo de negocio claro y adaptarse al contexto socioeconómico. La pandemia ha recordado a las empresas la fragilidad de su entorno y la necesidad de anticiparse a los cambios para sobrevivir y prosperar. En resumen, mientras los cruceros ofrecen una experiencia lujosa y entretenida en alta mar, es esencial reconocer y abordar los desafíos y problemas que enfrenta esta industria. Desde el impacto ambiental hasta la explotación laboral y los problemas de seguridad, hay una serie de aspectos oscuros que requieren atención y acción. La evolución de la navegación, desde sus humildes comienzos hasta las actuales megaciudades flotantes, es un testimonio de la capacidad humana para innovar y explorar. Pero,
es importante que esta evolución vaya de la mano con una mayor responsabilidad y sostenibilidad. La recuperación de la industria de cruceros después de la pandemia ofrece una oportunidad para reevaluar prácticas y adoptar un enfoque más ético. Los consumidores tienen un papel crucial al elegir compañías comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Para finalizar, es importante ser conscientes de los impactos ambientales y sociales de esta industria antes de tomar la decisión de embarcarse en un crucero y elegir la empresa. El futuro de la industria de cruceros dependerá de su capacidad para abrazar cambios positivos y abordar los problemas que han quedado ocultos bajo la brillante superficie de la diversión y el lujo en alta mar.